Se me hace muy interesante lo que se está platicando ahorita y justamente yo estaba pensando en eso porque luego no me gusta mucho como una escala, otra escala, o así, no me gusta más combinar. Entonces eso se me hace muy padre porque, por ejemplo, ahorita que estábamos escuchando la música que le inspira a Judith y todo, es como, pues se pueden escuchar muchas cosas. Yo me imaginé en un punto como si estuvieran lloviendo clavos, que es como de, realmente no sé cómo suena, no me imagino cómo suena una lluvia de clavos, pero me imagino que es algo parecido. Porque, por ejemplo, sí he escuchado cómo rechina un kiss en un pizarrón, pero tampoco es eso. Entonces, igual y se puede decir sin términos musicales y más o menos está ya la sensación de lo que se quiere interpretar o cómo quieres que son lo que está en tu imaginario, independientemente de si eso existe en el plano teórico musical. Entonces me gusta mucho, por ejemplo, me acuerdo que la vez pasada que estábamos viendo que nos dejó así de, vean no solamente pinturas, vean teatro, vean cine, entren a otros espacios fuera de la música y pues sí, hay muchas imágenes que de hecho no tienen música y justamente eso es lo que también ayuda como a tener más ideas. Y pues de esto que dijo también de los números, por ejemplo, de ya hay unos números y entonces tú haces tu propia escala. Entonces, no sé, todo esto me gusta mucho y pues, tomo nota y voy a empezar a verbalizar y a seguir dibujando y todo eso. Entonces creo que sí, muy diferente el método de enseñanza. Ya, muy bien, Bárbara, muchas gracias. Mira, dijiste algo, una frase que hemos usado mucho, yo creo que muchos, que es suena parecido, aunque no es, a el sonido que produce un gis rayando el pizarrón, ¿no? ¿Cuántas veces hemos aludido a ese chillido? Hay toda una hipótesis de que ese sonido es lo más parecido al sonido de los dinosaurios y nos provoca un horror enorme, un horror prehistórico, ¿no? Quién sabe si sea cierto o no, si sea pues una fantasía. Pero aquí es interesante señalar, efectivamente, todos hemos oído ese sonido de un gis rayando un pizarrón. ¿Tenemos alguna palabra para describirlo más que la que nos lo describe como el efecto de rayar el pizarrón con un gis? Ahí estaría el problema. O sea, es un sonido muy penetrante, agudo, sería así. O sea, ustedes me dirán si voy bien o mal. Un sonido agudo, muy penetrante, con enorme presión, que está, al parecer, está producido con gran presión. ¿Qué más podría yo decir? ¿Escuchan hacia dónde va lo que estoy tratando de decir? ¿Alguien más se le ocurre una descripción cercana a esto que acabo de hablar? Ahí está Mauricio, ya quitó su micrófono. Em, Di. no sé si a lo que te refieres es a las estructuras, Oh, qué estructura. ¿no? Que Ya te podrían. vas al estructuralismo. No, Mauricio, por Dios santo. Es No, que ¿a me qué? parece que estás haciendo ahí estás haciendo referencia a algo que, bueno, vuelvo a lo del GIS, ¿no? Y a esta hipótesis que estás, o sea, es eso lo que me recuerda, me parece que podría ser una teoría estructuralista, justamente la del GIS y los dinosaurios, ¿no? O sea, el estructuralismo es eso, ¿no? O sea, encuentra
pues Ya, ya, pero justamente no, pero, no, estructura. pero olvídate del estructuralismo. Ok, Ujú. abandona eso. ¿Qué dirías tú para describir ese sonido? Yo acabo de decir, bueno, es un sonido, eh, no diría que es un sonido irritante, porque entonces estaría hablando de lo que me provoca. Estoy diciendo que es un sonido eh, que da la impresión de ser incisivo, penetrante y producto de una gran presión y que produce un extremo agudo casi continuo, no sé si, no, no, no diría que es entrecortado, podría ser entrecortado o no, casi es irrelevante si es entrecortado o no, pero que produce, ¿qué podría decir? ¿Que produce tensión? No, porque ya es el efecto que está en mí. Incisivo sí, está incidiendo de una forma penetrante y con gran presión. ¿Qué más podríamos decir? A lo mejor, y creo, no basta. Nos faltan más palabras, más recursos para describirlo. ¿Cómo decirlo? Bueno, yo trato de evitar todas esas categorías cuando No, no, escucho, no, sí, no, 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 incluso hasta trato de evitar de hacer alguna relación con el cine, ¿no? Por ejemplo, no, 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 pero porque me podrías parece que hay que... agregar, no, mi pregunta es, Mauricio, ¿podrías agregar algo más a la descripción que yo hago o corregir mi descripción de tal manera que No, lleguemos porque a, lleguemos a justamente, una mayor claridad para describir, o sea, lo que estamos haciendo es describirlo, ujú, no en términos de cómo se produce, que es con el GIS en un pizarrón, sino el describir lo que se oye. Es producto de un modo de producción, no decimos con qué, pero sí decimos el modo de producción es con gran presión. Ahora, alguien diría, sí, pero con gran presión puedes producir algo que se va a romper. O sea, es con gran presión y permanente, con gran y permanente presión. ¿Qué más mm, podemos decir? bueno, es que para mí es muy difícil. Ya, ok, eh, bueno, ok, pero, o sea, tom- tienes o no algo que agregar? Lo que me interesa en este momento es, estoy, no tendría algo que agregar, tal vez tendría otro punto de vista. O sea, no, no tendría algo que agregar para extender la descripción. ok, luego vemos tu punto de vista, Ujú, sí. otro punto de vista. ¿Alguien tendría algo más que decir para agregar a eso que yo intento describir? Porque no es completo lo que yo estoy tratando de decir. No, no basta. Sabemos lo que es, pero ¿cómo nombrarlo? Shanti, Miguel, Guillermo, Marisol, Hola Julio, ya. pues estaba pensando en, en tenso, en áspero, pero Ya sí, bueno, ok, de acuerdo. Si quieres, tenso y áspero, bueno, sí, con presión y tensión es parecido. Áspero me parece un buen adjetivo, pero no sé si sea, a lo mejor no podemos evitarlo, no podemos evitarlo, el que ya denominarlo áspero. Pero, ¿qué más puedes decir, Eunice? Shanti? mm, pues no solamente áspero, sino que no es, o sea, es como si tuviera pequeños bloqueos a lo largo de su trayecto. Y No, no sé, bueno, ok, bueno, eso es, sí, pero eso es producto de la presión. O sea, la presión es lo que va a producir esa intermitencia, ¿no? ujú, Con una aspereza intermitente. Yo podría agregarle una parte de tu descripción. Es áspero e intermitente, interrumpido. O sea, intermitente. inter- aspereza intermitente, pero vamos a llegar a escuchar eso con lo que estamos diciendo, piénsenlo bien.
sea, escuchen ese chillido. Ah, palabra chillido es buena. Chillido. El español es un idioma extraordinariamente rico, pero muy, muy, muy rico, más rico que muchos otros, con una cantidad de sinónimos enorme, porque es muy fino en sus expresiones perceptivas. Entonces, chillido me gusta, es un chillido, ya con eso sé que me estoy acercando, es un chillido incisivo, eso ya me está ayudando, ¿no? Es un chillido incisivo, ya al decir chillido sé que está por allá arriba, no es un gruñido, sino un chillido. O sea, la propia palabra chillido está diciendo chillido. Que está chillando, ¿no? Bueno, el yi se parece a ese sonido. Yi. La palabra, lo que dice la palabra es algo que todos hemos oído. Chilla, sí, pero cuando se dice chillido, parece que la che y la yi, junto con la i, se Ujú. parecen al efecto que produce ese ji sobre el pizarrón cuando se desliza con gran presión. Ujú. También yo creo que ayuda mucho como tratar de percibir en todas sus facetas la experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, la experiencia de estar pasando un gis por el pizarrón o que alguien lo esté haciendo. También no solamente es como que el sonido tiene esas características, sino que también nos producen diversas sensaciones. O sea, hay sensaciones emocionales que nos hacen describir ese sonido como la tensión o ese tipo de cosas, ¿no? Que no solamente es lo auditivo, sino como una sensación más allá del auditivo, hay una sensación física. Lo que nos produce, esa es una parte en donde si nos metemos a describirlo, probablemente estamos influyendo. Es como Ligeti cuando dice token expresivo. Ujú. Sí, pero por ejemplo, en nuestro caso, Es como un pintor que tiene una tela completamente en blanco, completamente en negro, completamente en azul o rojo, amarillo, o sea, nada más de un solo color, y dice tu mirada. Pues, ¿qué sí. quiso decir? No lo sé. Pero le puso un título y entonces me está conduciendo a considerar esa interpretación, pues lo que piensa el pintor. O sea, pudo haber dicho, por ejemplo, un negro, mirada intensa. Caramba, pues si estoy viendo el negro y digo mirada intensa, me está obligando a hacer un experimento o a tener una experiencia de pensar que al ver una tela en negro, voy, voy a tener intensidad en la mirada. Y si me Ujú. lo dice con una tela en verde, también voy a tener otra experiencia. ¿En cuál sonreiríamos? Probablemente en la en verde. Si nos dijeran, o sea, si nos pusiéramos a hacer qué reacciones tenemos, pues a lo mejor nos ayudaría. Pero es un ensayo poco acostumbrado y muy útil para entender que oír es un ejercicio que los músicos no acostumbramos y que no sabemos todavía bien a bien cómo hacer para describir con mayor claridad nuestras experiencias auditivas. Ese es el problema que estamos contemplando aquí. Déjame pasar a Miguel Latorre que está diciendo algo. Gracias, Eunice. Ahí Sí, pénsale todavía en otras ideas. A ver, Miguel. Bueno, pues a mí también como que se me ocurría en la palabra chirriante también, como que también lo siento que para mí es como ese sonido chirriante, ¿no? Que también está muy relacionado con este chillido. También eh, también puede sentirse de manera destemplada, ¿no? Cuando ya es muy agudo, como sentir que algo se destiempla por allá, lo siento. ¿Cómo Y describirías destemplar? ¿Qué quiere decir destemplar? yo lo sentiría, para mí destemplar es que es penetrante y que es penetrante, incisivo y que causa algún desagrado, ¿no? Algo que causa desagrado en la persona.
Mira, dice aquí el diccionario, alterar o desconcertar la armonía o el buen orden de algo, destruir la concordancia o armonía con que están templados los instrumentos musicales, producir malestar físico, hacer perder el temple al acero u otros metales, diluir, disolver, poner en infusión, sentir malestar físico, descomponerse, alterarse, perder la moderación en acciones o palabras, dicho del acero o de otros metales, perder el temple, sentir de entera, es decir, escalofrío, desanimarse. Sí, pues siento más como justamente esa última definición de como sentir ese escalofrío cuando ya es muy agudo que muchas veces causa como esa sensación en la piel, justamente eso, pero quizás lo que como más lo pensaba era como un sonido chirriante, como algo que chilla, como algo estridente, como algo que es muy agudo. Mira, por Eh, chillido se dice sonido inarticulado de la voz, agudo y desapacible. Y chirrido, voz o sonido agudo y desagradable, aquí ya interviene algo que nunca debería de haber dicho un diccionario, de algunas aves u otros animales como el grillo, la chicharra, etcétera. ¿Cómo va a ser desagradable el grillo? Qué idiotas, ¿no? la verdad, Sonido agudo sí, pues hay continuado y muchas definiciones. sonido agudo continuado y desagradable. Y bueno, hay que ser tontos, pero perdidos, ¿no? Exactamente, sí. Y pues estridente también, ¿no? Podría funcionar como para describir también como esa sensación de, pues como que es penetrante, ¿no? Dicho un sonido agudo, desapacible y chirriante, que produce ruido y estruendo. Dicho una persona de una cosa, que por exagerado o violenta produce una sensación molestamente llamativa. Nuestro idioma es muy rico, pero los que lo explican son a veces tontos perdidos, ¿no? Sí, la verdad, también hay como tantas, o sea, como que tenemos muchas palabras, pero también depende del, no sé, de cómo se defina, ¿no? También hay muchas definiciones sobre una misma palabra. Eh, y ahorita me acordé que cuando hablábamos de esto de lo de expresivo y como con esta tradición musical, recordé que Eric Satie cuando él hacía sus obras, él daba unas indicaciones muy particulares, ¿no? Como muy peculiares. Cuando, Completamente dementes, ¿no? Ujú, sí, que para muchos en ese entonces decían como esto que él está poniendo aquí, estas indicaciones que tienen que ver, ¿no? Pero siento que muchas veces esas indicaciones eran muy propias, ¿no? Y era la manera como él quería darle a entender a los músicos cómo era que se debían tocar las cosas. Entonces me acordé justamente de Satie que quiso ir como más allá de lo que se hacía tradicionalmente. Exacto. Aquí tengo frente a mí una partitura de Satie diciendo alguna que otra barbaridad. Consecuente. No, 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 no. No es lo que decía en sus partituras. Hay unas barbaridades que decía increíbles, ¿no? Bueno, no va por ahí. ¿Algo más que quieras agregar, Miguel? ¿No? No, no, señor. Ok, muy bien. Eh, Guillermo Leonardini, que está muy callado y pensativo seguramente, rascándose la barba. Hola, hola. A ver qué dice. Yo lo había asociado con una palpitación fuerte, pequeñísima, de pequeñísima frecuencia, digamos, y también lo había asociado con un gruñido agudo, casi rabioso, digamos, como de un animal muy pequeño, muchos animales muy pequeños que están así gruñendo, y suenan por ahí, Allá lo estás digamos. asociando con una manifestación en la comunicación. ¿Sí? Si No, nosotros, sí, no sí, rabioso necesariamente. sí. Bueno, rabioso sí. La rabia, Rabioso. la rabia es algo que se transmite, ¿no? Ya sea por mordida o por audición. Sí, por Hay audición. incluso hay partituras en donde puede decir rabioso, tóquese rabiosamente. Eso sí es Claro. posible, ¿no?
pero eh, se podría prestar a que a los distintos tipos de tocar rabioso. Y sin embargo, el sonido del gis no es el producto de un gesto rabioso. Al parecer, más bien, es un accidente físico del gis. Hay algo que se destempló efectivamente, digamos, como si la materia misma del gis tuviera un punto más duro que los demás y no se pulveriza. O sea, ¿por qué se produce ese chillido? Porque el gis no se desmorona, digamos, no se pulveriza homogéneamente. Por pulverizar quiero decir ese polvo que deja en el pizarrón. Si nosotros hacemos un trazo con el gis y va dejando su rastro en un grosor, digamos, homogéneo, va a llegar un punto en el cual una, una porción de la cabeza del gis está más rígida, es menos pulverizable y chilla. Ese es el efecto, o sea, es no el efecto, sino ese es el origen físico de ese chillido. Ah, Me yo lo entendí supongo. mal. Yo me refería a la obra de Trump, al cuarteto, como un... Ah, no, es que es algo que, ¿quién fue quien dijo del chillido? Sí, no, Fue, no, me refería a este fue gruñido agudo y Bárbara, fue rabioso. Bárbara, fue Esteban, No, alguno de Eunice, Eunice, nosotros dijo, alguno de Eunice. nosotros, Eunice, ok. Pero digamos, el resultado es porque físicamente en la punta del gis hay, hay, un, hay una porción que es más resistente y no se pulveriza, y al ser más resistente es lo mismo que si rayásemos, o sea, cuando un gis raya, normalmente decimos cuando dibujo con gis, pero cuando decimos estoy rayando con gis, parece que ya rayar, igual que chillar, estarían asociados al tipo de sonido, ¿no? Ujú. ¿Algo más, Guillermo? No, lo he pensado hacia el cuarteto. Ah, ya, bueno, piensa nada más en el asunto sí, alguien quiso describir eh, algún elemento del cuarteto de Crumb no sé si fue Judith también, ¿verdad? Creo que sí, probablemente eh, alguien, no recuerdo exactamente quién fue, pero bueno, Ujú. ¿no fuiste tú, Judith, o si no? Sobre que, Sobre que el sonido como el gis que está chillando. no, no fui yo. No, no No, fuiste creo tú. que fue, ya lo Shanti. dijo, sí, Shanti. Ok, bueno. Entonces, es esa parte. Si nos vamos a ver cómo se produce eso, entonces vamos a tener una descripción física del origen acústico de una porción de la punta del gis es más dura, es más un cristal, y pasamos de la parte esta que se pulveriza a un cristal duro. O sea, el gis como cristal y ya no como polvorón, ¿no? O sea, como algo que se va a pulverizar fácilmente. Bueno, muy bien. ¿Quién nos está faltando? Marisol no ha hablado nada, no ha dicho nada. Bueno, justamente estaba pensando en lo del chillido que mencionaron, solo que creo que a mí me confunde un poquito la parte de, em, como de, no sé, entonces si tratar de desvincular como a experiencias pasadas, entonces por eso tenía un poco de duda sobre si el chillido era, no sé, como algo adecuado para la descripción y pues solo iba a decir que pues tal vez al arrastrarlo sobre, en el caso del GIS, ¿no? Al arrastrarlo sobre ciertas como superficies, porque también yo no sé si rechina en cualquier superficie, pero sí, justamente, ¿no? Había ahí como una desproporción y como una pequeña fuerza que ejercía pues ese sonido
más intenso, pero así como esa intensidad así como producida muy abruptamente, ¿no? Sí. Ajá. Caray, ¿qué pasó aquí? Ya. Bueno, muy bien, Marisol. Nada aquí, nada más que agregar, Marisol. No, solo igual que yo, nada más diría que mientras se está arrastrando, ya bueno, en un punto ocurre lo que mencionabas, de que hubo una parte, como dijiste, que no se diluyó homogéneamente, ¿no? Ujú. Nada más. No sé si esa palabra de arrastrarse sería como algo que, al menos para mí, sería como muy clara. Arrastrarse, podría ser, sí, arrastrar o restregar, más bien, ¿no? O sea, se restriega, ¿no? ¿Cuál sería la palabra en español? Probablemente restregar. No, no creo que sea la palabra apropiada. Estregar o frotar mucho y con ahínco algo con otra cosa. Ya. Bueno, volvamos. Creo que no hay nadie más que falte, excepto que Mauricio Mesa nos diga de cuál sería su otra forma de entender. Chillido, seco, abrupto, percusivo, incisivo y fugaz. ¿Ya lo has dicho? Bueno, ya más acoplándome más al ejercicio, pues Muy completé buena. con eso, ¿no? Es muy buena tu Ah, descripción. Chillido, seco, abrupto, percusivo, incisivo y fugaz. No sé si seco. Seco a lo mejor podría decir que es breve, ¿no? Por seco, no necesariamente, pero seco, ¿qué quiere decir seco? justamente ese es esa es la característica que yo pondría en primer plano, de hecho. Que carece de agua u otro líquido, dicho de un manantial, de un arroyo, de un río, de una laguna. Faltos de agua, dicho de un guiso que no tiene caldo o jugo. Bueno, para mí seco sería que no tiene ninguna resonancia, ¿no? Jugo, que ha sido deshidratado, Ujú. falto de grasa o de hidratación, muy delgado y falto de vigor. Pues muy delgado el gis. El gis es muy No se delgado. adelgaza, ¿no? Y no tiene vigor, se rompe fácil. Sí. No, pero en serio, la característica de seco es la que más me, me resalta, vamos a decir, de ese sonido. Y bueno, el otro punto de vista, pues, más bien es que es inherente a la situación que tengamos otro punto de vista, porque yo tengo ahorita un problema para recordar exactamente cómo se escucha ese sonido. Me estoy basando en una impresión de una memoria muy remota. No, pero el del GIS que hace eso, pues yo tengo el del profesor, ¿no? Que le dio así, tac, e hizo, y ya, ¿no? O sea, ese es el que yo tengo registrado en mi memoria, ¿no? No, no que agarró y nos torturó, ¿no? Pues, le subrayo que es esto, ¿no? No, sí, es que es un accidente, ese sonido es un producto de un accidente, ¿no? Y todos tenemos un recuerdo, pero no es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, estamos tratando de hacer una descripción, pues, obviamente general, ¿no? De algo que compartimos que se parece, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita como tú lo cantaste, pues es completamente diferente del recuerdo que yo tengo, ¿no? Sí. Entonces, por eso estaba un poquito reticente al principio y más bien un poquito confundido sobre cómo describirlo, ¿no? Es que describir un sonido a partir del objeto concreto, es decir, traemos aquí una grabación del sonido y se les presentamos y ahora descríbanlo, colectivamente, ya es un ejercicio totalmente diferente que de, bueno, a partir de lo que recordamos de un sonido que todos compartimos. Entonces, la descripción va a ser limitada porque, porque pues, a partir del recuerdo de cada uno, pues, es limitada, pero al mismo tiempo más justa, ¿no? Porque vamos a hacer resaltar lo que es
bueno, no digo más justa, pero puede ser que sea más exacta, ¿no? Que el sonido grabado, ¿no? No lo sé. Por lo menos vamos a estar de acuerdo con características que cualquier experiencia que haya uno tenido comparten, ¿no? Bueno, en Salvo que realidad, seco para mí significa no tiene resonancia y como no tiene resonancia es breve, por eso fugaz, ¿no? Pero ese es mi recuerdo del sonido del gis. pero Sí. no necesariamente, bueno, aquí estás hablando de lo que para cada quien podría ser también, ¿no? Pero me parece muy buena tu descripción verbal. Seco, no sé si seco, digo, insisto en que seco a lo mejor no sería del todo, no abarcaría quizá del todo la experiencia, pero también ocurre una cosa, por más que ciñamos nuestra descripción, llegaremos a decir cómo suena ese gis rayando el pizarrón. A lo mejor tenemos, es decir, la herramienta hasta ahora para hacerlo. Si lo dibujamos, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Una raya, pues algo parecido a lo que produce el gis. Haríamos una raya gruesa, espolvoreada, y de pronto una raya muy, 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 muy fina, ¿no? E intensa, porque ocurre eso, es decir, que como no corre, entonces apretamos más el gis sobre el pizarrón y raya más, y se pone hasta que se terminó esa partícula o esa piedrita de yeso. Sí, pero ahí tú estás ya describiendo lo que, pues, que estás describiendo Lo que está cómo ocurriendo suena físicamente. el gis, imaginándote tú interactuando con el gis sobre el pizarrón, ¿no? Vamos a decirlo así, o sea, haciendo el gesto, o sea, te estás imaginando tocando con el gis. A partir de la molécula original, lo voy a poner en sus términos, que es la memoria de cómo sonó el gis cuando el profesor le hizo así, tac, ¿no? O sea, terminó de escribir y subrayó y ahí chum, hizo el, ¿no? Pero a partir de ahí, tú estás ya construyendo todo un imaginario, imaginándote que lo estás, vamos a ponerle así, estás o jugando ya con ese elemento y también podríamos decirlo de otra forma, te estás imaginando que hay una como cámara lenta, ¿no? Cámara lenta sobre la memoria del profesor que le hizo así, ¿no? Rápido, pero le pones una cámara lenta y entonces ahí sí describes pues otro sonido completamente. No Es otro necesariamente, sonido. fíjate que una vez que uno conoce que ocurre ese sonido, es posible buscarlo directamente a ver cuándo se produce, hasta que se produce. Y dices, no, este gis no es bueno, y lo tiras, ¿no? A ver, otro, y otra pieza más, y otra pieza más, ¿no? Y hasta que encuentras que hay uno, dice, a ver, vamos a romper este, a ver, aquí, no, todavía no, este otro sí, ah, mira, aquí estaba. Y encuentra uno como si fuera una veta de yeso duro, de yeso tan duro que no raspa, sino que chilla al presionarlo contra el pizarrón. El pizarrón no es que sea una materia muy dura, ¿no? A veces son de madera con pintura, una cosa así, ¿no? O a veces es también de yeso y con una capa de pintura. Pero, ¿cómo es interesante aquí el llegar a una idea que quizá nos permita entender un poco más el problema? No hay una descripción gráfica total de eso que oímos. No hay una descripción verbal total de eso que oímos. Hay una experiencia directa de eso que oímos, volviéndolo a producir e intentando entender cómo se generó. Esa explicación, digamos, física, parecería la más justa, a fin de cuentas. Déjense de historias de que si dibujan y que dicen cómo y tal y cual. Ahí está, ocurre así. Pero es que no era ese el objeto que estábamos tratando de escribir. Lo que estábamos tratando de escribir era algo que se parecía a un objeto que todo mundo, o casi todo mundo, tenemos o aludimos cuando nos referimos a un sonido altamente incisivo o a un chillido.
muy incisivo, máximo de incisión. No solamente el gis, nos ocurre también si cogemos un cuchillo encima de un plato y lo recorremos con cierta fuerza, también va a chillar, ¿no? La punta del cuchillo se va a parecer a la punta del gis duro y va a producir igualmente un chillido. Quizá Pero lleguemos a para mí un, ese sería un chillido líquido. Exacto, justamente para mí ese sería un chillido líquido, dependiendo ¿no? de El del cómo plato. si la superficie es lisa o si la superficie no es totalmente lisa, si es una Puede cerámica haberlo, sí. medianamente lisa, quizá Digamos que es el recuerdo que yo tengo más reciente, o sea, yo tengo un recuerdo mucho más reciente de eso, porque acaba de ocurrir hace unos días, de ese sonido del cubierto que está, del cuchillo o del tenedor ¿Mm? que produce un sonido. Tengo un recuerdo más reciente de eso y de hecho ese, vamos a decirlo así, objeto de memoria sonora tiene esa característica de ser un chillido líquido, ¿no? Pero ¿Qué quiere efectivamente, decir con dependiendo líquido? del material del plato, va a ser más seco que líquido, ¿no? O sea, puede ser. De la textura que tiene el plato, o sea, la granulosidad o lisura, ¿no? Ujú. Sí, y aquí, de hecho, los platos estaban mojados, ¿no? Y de hecho, cuando están mojados, rechina más. Ah, eso tiene razón. O sea, entonces no es que sea líquido el sonido, sino que el líquido contribuye a que sea un chillido más liso, Liso, sí, ¿no? sí, sí, No, sí. porque ahí estás dando un Mm, atributo líquido porque está mojado, pero no necesariamente es sí. líquido el sonido, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y el aspecto seco del gis, pues es por el material, es eso exactamente, el material es lo que le da. Justamente yo lo veo como un sonido que no tiene resonancia, ¿no? Pero la porosidad del gis con la porosidad del pizarrón es lo que hace que haya una falta de continuidad, ¿no? De eso, Probablemente, en la resonancia, pues. sí, probablemente la palabra seco pertenece al lenguaje de los músicos, al lenguaje tradicional. Pedimos Pero pizzicato seco, tal ataque vez, pero no. Sí, sí, no sé, es cierto, pertenece ahí. Sí, 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 pertenece, entonces, pero justamente no, yo no la usé sacándola de ahí. Sí, sí ¿no? tuve cuidado de no meter nada de eso, ¿no? En la Bueno, descripción. la cuestión es que lo puedes relacionar con algo seco o líquido, o sea, lo Ujú. cual sería contradictorio, ¿no? Bueno, comparando el sonido del cuchillo con el plato, sí, son sonidos que se parecen porque están en el agudo que perturba, y yo nada más utilizaría esa palabra, perturba, no. Perturba ese es el efecto de esa parte, perturba, inquieta, asusta, atemoriza, amenaza, desmaya, ya esas son, esa No, es, pero perturbación es una palabra que también se usa en la física. Yo lo una utilizaría. cosa es la Esa palabra, o sea, si vamos a utilizar ese tipo de calificativo un poco peyorativo, justamente, yo evito eso, justamente es el punto de vista que quería dar. Chillido lo admito, ¿no? Ujú. Pero chillido lo admito porque, sobre todo por lo que dijiste hace rato, ¿no? Sobre el lenguaje, es verdad que estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero y perturbar lo utilizaría más como en el aspecto físico, pues que el Sí. agudo te pone en alerta, ¿no? El extremo agudo como que sí te pone como que en alerta, ¿no? No, Perturba. bueno, pero entonces Pero, no es físico, no, perdóname, estás hablando de una perturbación física, es un accidente producido en el punto de emisión pues es lo que durante un justamente sucede desarrollo, con el GIS. pero sí, de evolución durante una evolución temporal. Ok, pero la perturbación a la que tú estás refiriéndote es esto perturba en el sentido de inquietar. O sea, No, ok, entonces hay no, una no, no. Me diferencia. refiero a que Sí, el agudo que se produce con el GIS en el momento en el que se produce con el GIS es tan, en francés, ahorita perdón, voy a usar, ahorita lo traducimos, incisivo, penetrante, incisivo, penetrante, sí. penetrante. Bueno, persón es perforante, ¿no? Sí, Persón, el sí, traducido, penetrante, sí. que entra en el tímpano de una manera tan abrupta que te pone en alerta, pues, ¿no? Te da ¿no? O sea, estoy hablando más bien de la reacción Sí. corporal
sin, cuando utilizo la palabra perturbación es en ese sentido. No es en el sentido de un peyorativo, es No, sí, tan no hay nada de abrupto que... peyorativo, no hay nada de peyorativo en utilizar algo subjetivo, pero aquí nos estamos refiriendo a que produce una reacción subjetiva. Y eso sí, una reacción se quiere en el sistema nervioso, lo que se quiera, pero forma Sí, pero parte hasta ahí no es objetivo. ya, pero Sigue siendo objetivo, sigue no, pero un siendo... momento, es el Sí. impacto que produce, el impacto auditivo que produce. Esa parte no es, digamos, lo que nos ayudaría tanto, porque todos estamos hablando de cómo comunica o no Ujú, esa ujú, información. O sea, el grado de ujú. información, o sea, el grado de comunicación que tenga la información, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Simplemente Sí, es, lo pondré entre paréntesis, sí, el perturbar. Bueno, exacto. sí, Ya está. sí. Bueno, caramba. ¿Cómo es difícil? Bueno, qué difícil es, eh, podemos sintetizar, qué difícil es encontrar la terminología adecuada y justamente quizá por eso la música recurre a esas terminologías tan antiguas, tan, no sé, tan lugares comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, nos pueden decir, en música tradicional está permitido decir dulce. ¿Cómo es posible que te digan, toque usted dulce? Pues sí, toque dulce. Toque violento, sí. Toque vivaz, pues pueden ser estados de ánimo, ¿no? Que están asociados a la generación del sonido. Pero una cosa es el estado de ánimo para generar el sonido y otra cosa es el estado de ánimo que produce al generarse el sonido. Porque a lo mejor nos dicen toque usted dulce y el oyente no entiende nada de eso, de esa dulzura. Tú sí, y la comunidad que entiende esa idea de dulzura por el modo de ejecutar la música lo va a recibir. Pero un oyente en general no necesariamente tiene que estar en armonía con esa visión, ¿no? Metafísica totalmente, ¿no? En fin, una vez más, Es una llegamos, forma interesante de utilizar el lenguaje para todavía moldear, ¿no? Un poco más el, el resultado, ¿no? De lo que uno quiere, ¿sí? sin que... puede ser muy interesante, es cierto, sí. Es decir, O sea, las indicaciones de carácter, pues. sí, las indicaciones de carácter, pero sí son, para mí que las indicaciones de carácter son igual que los títulos de las pinturas abstractas. Son, digamos, casi abusivas respecto de la inocencia del espectador, ¿no? Me parece que no están indicando nada necesariamente claro para, para ser transmitido, sino que tratan de ser convincentes, tratan de influir en el ánimo del espectador o de aquel a Sí, quien se pero comunica. salvo que aquí hay un mediador que es el intérprete. Pues, yo me refería a que comunicar con el intérprete, o sea, no sé si era lo que tú querías decirme, pero me parece una pista a explorar, que es la de para comunicar con el intérprete se puede uno también apoyar, no en las indicaciones de carácter tradicionales, sino por ejemplo, chillido seco, abrupto, percusivo, incisivo y fugaz, ¿no? Y entre paréntesis, perturbador, ¿no? Pero ya hay una escritura, o sea, ya hay una partitura que él tiene que interpretar. Si yo agrego este bloque de palabras como si fueran indicaciones de carácter, el resultado va a ser probablemente más justo con lo que estoy buscando que el intérprete eh, produzca, ¿no? Que si no le doy estas indicaciones o si no le doy esta pista, y él se basa solamente en la lógica y en lo que está en cada sistema, o sea, en cada parte, en todo lo demás, En el el código. resultado va a ser completamente diferente, ¿no? ¿No? Tal Sí, vez lo cual, pueda ser interesante manipular al intérprete, pues, no, para entrar o sea, ¿qué es lo que quiere uno comunicar, vamos a decirlo así, o cuál es finalmente
lo que tiene que recibir el público, o lo que va a recibir, no lo que tenga que recibir, sino lo que le vamos a proyectar, para decirlo de esa forma, ¿no? Proyectarle al público una experiencia sonora, ¿no? Hay un mediador que es el intérprete, entonces yo me refería más bien a eso, ¿no? No tanto así coincide la indicación de carácter con lo que el público va a recibir, ¿no? No, pero yo, Ahorita con lo que dijiste se me ocurrió, ¿no? ya, Que podría yo, ser una forma de sin, trabajar. sin referir, sí, de acuerdo, pero digamos, sin referirnos al público ni al intérprete ni nada, sino referirnos al yo. ¿Qué es lo que el yo entiende de eso que oye? ¿No? Escuchó una voz internamente. Una voz le hablaba en su cabeza. Escuchó una voz fuera. Recordó una voz. Son tres distintas perspectivas. ¿Cómo describirnoslas? ¿Cómo nombrarlas? ¿Cómo era esa voz? Pues, ¿cómo nombrarla? ¿Podemos describir cómo hablaba? Sí, probablemente hablaba rápido, lento, profundo. ¿En dónde hablaba? En un lugar aislado, en un lugar seco, en un lugar reverberante. Hablaba en una cueva. Hablaba cubriéndose con las manos o tocándose la boca. Podemos dar más y más y más y más datos. Esos datos son importantes, pero ¿cómo suena? ¿Cómo nos suena? Y prescindir de la interpretación subjetivo. Adiós, Shanti. Eh, Prescindir de esa interpretación subjetiva de aquello que escuchamos para tratar de entender cómo suena. Yo, en una gran parte, digamos, del trabajo de algunos autores, puede verse un desempeño respecto a cómo crear una notación que represente lo que están buscando más allá de lo que la tradición nos ha transmitido para hacer. Lo que nos transmite la tradición puede ser muy bueno, pero no es necesariamente la única solución y probablemente no sea la solución porque nos va a, digamos, a conducir a ciertos esquemas que ni siquiera describen, sino que dan por hecho. Bárbara, ¿algo que querías decir? Está abierto tu teléfono y se oyó tu micrófono y se oyó un clic, 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 clic. ¿No? ¿No quieres decir nada? Ah, Mi perrito. ¿cómo? Se sacudió mi perrito. Bueno, ok. Ok. Eh, Esa es la parte que a mí me parece más importante. ¿Cómo podemos hacer para ser fieles lo máximo posible hasta donde lleguen nuestros límites de percepción, de memoria, racionales, para nombrar aquello que escuchamos? Es un problema muy hermoso, es un gran reto y es un gran aprendizaje quizás de muchos años. Eh, Podemos adoptar, digamos, la vía del dibujo. Yo lo adopté por cerca de 30 años, el dibujo, dibujar cómo se mueve la música, y es muy eficaz. Pero no necesariamente estaba yo entendiendo cómo sonaba. Sí sé cómo se mueve, no sé cómo suena. Y me parece que el cómo suena es mucho más importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver, evidentemente, con cada oído, con cada modo de ser escuchada. Y es esa parte la que nos va a permitir entender mejor de qué modo se puede
rescatar aquello que oímos para ponerlo por escrito de alguna manera, ya sea con un texto, ya sea mediante dibujos, ya sea mediante una codificación resultante de eso que hemos hecho, porque nos parece que esa codificación nos puede resolver, digamos, el difícil paso entre lo que estamos escuchando y lo que quisiéramos que se escuche. Oye, ¿cómo traslado eso que oigo aquí? Acá. ¿Cómo hago que eso se traslade ahí? Puedo ir a un equipo electroacústico, un laboratorio, lo que sea, intentar producirlo, pero de cualquier manera siempre se estará, o sea, los medios que utilice es igual, serán distintos, puedo usar mi voz, puedo usar los equipos digitales, electrónicos, acústicos, electroacústicos, más avanzados posibles, los instrumentistas e intérpretes más sensibles, puedo usar mi voz, pero lo que quiero es entenderlo. Creo que si yo canto aquello que escucho en el exterior, imitándolo, habrá un vínculo entre lo que oigo y lo que puedo entonar. Al parecer, no puedo, no puedo oír nada que no pueda entonar. Es decir, aquello que yo he aprendido desde niño por mi propia cultura a entonar, es aquello que sé escuchar. Cuando yo escucho un idioma distinto, por ejemplo el chino, no lo entiendo, no lo entiendo. Me pasé media hora en un tren entre Shanghai y Pekín, más bien al revés, de Pekín a Shanghai, preguntando si este tren se podía detener en alguna estación que me llevara a Suzhou. No hice toda esta frase, sino simplemente preguntaba Suzhou, que es un pueblecito equivalente a la Venecia china, pueblecito creado por poetas. Más de 20 personas me rodearon en el vagón del tren que iba a 250 kilómetros por hora y no entendían lo que yo decía, porque yo lo decía con una sonoridad distinta a la del chino. Y cuando ellos decían Suzhou, yo no lo entendía. No lo escucho, no lo puedo escuchar. Lo que sí nos ocurre es que aquello que escuchamos y aquello que entonamos son tremendamente afines por nuestras propias limitaciones y por nuestras propias capacidades. Resulta muy interesante. A nuestra voz no le escapa el oído. Si hay alguien que entiende lo que oímos, es nuestra voz. Si hay alguien que entiende nuestra voz, es el oído. Cualquier experimentación que hagamos, dibujar, intentar nombrar, o cualquier otra, codificar, será mínima en valor en relación al vínculo estrecho e inquebrantable entre voz y oído. Piensen si ustedes son capaces de imitar exactamente otro idioma, un idioma raro. Probablemente el inglés están acostumbrados, incluso así. Somos capaces de no alcanzar a escuchar algunas entonaciones en inglés, no completamente. Intenten oír otro idioma y ver y observar que una gran parte de lo que oímos es aquello que está comprendido dentro de nuestro propio idioma. Y aquello que despreciamos, simplemente anulamos, eliminamos, nuestro oído ni siquiera le presta atención, es aquello que no se parece a lo que estamos acostumbrados a oír, a lo que nuestro oído fue educado. Podemos aprender un nuevo idioma, sí, y aprender nuevas sonoridades, sí. Y ahí es cuando nuestro oído dice, esto suena distinto.
Y entonces puede ser que esto influya en nuestra mente musical y produzcamos algo distinto también. Pero tiene que haber ese intercambio de experiencia, de querer aprender a oír otra cosa para poder imaginar otra cosa y ser capaz de crearla. Estos ejercicios de querer nombrar lo que vimos tienen que ver con eso, pero sobre todo el ejercicio de entonar aquello que oímos. Me decía Mauricio que quizá no lo estaba haciendo yo bien, no sé si alguien hizo comentarios, fue Mauricio, cuando yo trataba de hacer ese chillido del gis. Sé que podría acercármele. Una vez que lo repitiera, porque no lo tengo totalmente en la memoria, sí podría alcanzar a tener ese sonido que no es puro, sino que viene acompañado de algunos armónicos estridentes o chillantes. En fin, yo les pido, tenemos exactamente 40 minutos para terminar esta sesión. ¿Todo el mundo entendió lo que era el sonido chillante del gis en el pizarrón? ¿Hay alguien que no? Que levante la mano. Creo que nadie dejó de entenderlo. Bien. Por favor, descríbanlo primero con un dibujo. 2, con palabras. Y 3, con su propia voz. Tenemos 40 minutos para ello. Tómense por el momento 5 minutos para ir elaborando a solas cada uno de ustedes las respuestas a lo que les estoy pidiendo. Pueden comenzar por su voz, pueden comenzar por nombrarlo, por dibujarlo. Sí, Julio. Ahora, pues, a ver, Judith, ¿qué propusiste? Pues quise imitar, o sea, hice 3 gráficos donde el primero lo hice de manera aguda. El segundo es una parte también más en el registro grave del chillo del gis, y el último es un poquito más empleando el más variaciones con el gis. Entonces te hago el primero, no sé si lo pueda, a ver si me sale. Magnífico. A ver, espérame, no sé si, ¿me escuchas bien? ¿Puedo subirlo un poquito más? Sí, claro, sí, está perfecto. Ajá. Quise hacer esas 3 variaciones para ver si algunas, vaya, experimenta lógicamente con el gráfico. El de Ajá. arriba es para mí el agudo. A ver, sería como. Muy bien. Está bien. Sí, me gustó y de hecho lo hice varias veces para. El segundo sería un poquito ya en el registro medio, a ver si me sale. Entonces sería. Ay, espérame, así se ve mejor. Ahí está. Entonces sería. No, espera. Yo creo que no pasa la barrera del sonido de este sistema. Deja ver si habría que poner select speaker, ¿cómo se llama? Es settings, ¿verdad? Audio settings, configuración. Ajá. Y hay que poner, ¿cuál es? A quitar el ruido ambiental, quitarle automático y poner en bajo, low. Ok, creo que ahí está ya. ¿Quieres que lo ¿Puedes haga? volver a hacerlo? Sí, a ver. A ver. Encontrar el segundo, ¿eh? Sí. A ver. Es casi voz de garganta, ¿verdad? Es puro. Sí. Estoy tratando de buscar mi colocación, la voz ahí precisamente. Ajá. Pero de pronto había voz grave y de pronto había nada más el sonido de la garganta, ¿no? Carraspera, Exactamente. sí, ¿no? Al final, precisamente. Exacto. Y el último lo trato de hacer, Muy pero bien. más bien también con
la participación de la boca. Es que como estoy poniendo el papel, no puedes ver mi boca, pero el otro, el último, más o Ajá. menos, vaya, es limpia. Caramba, tienes unas capacidades fuera de lo común, Judith. Podrías dedicarte al canto. De hecho, estudié canto en Francia. ¿Eh? De hecho, estudié canto en Francia, pero esos sonidos guturales sí los he trabajado, pero sí son complicados por la laringe. Caramba, caramba, qué sorpresa. Mira, Y sí, cuando venga Fátima Miranda, le pedimos que te escuche. ay, muchas gracias, Julio. Sí, sí Es- estudié canto. Lo estudié primero en México, pero de una manera muy informal, y ya después lo estudié en Francia, pero ah, con técnica búlgara. Pero esos sonidos guturales, sobre todo de aquí, ah. muy aquí en la garganta, sí son complicados. O sea, sí. A ver, puedes cantar sin el gráfico, nomás ver qué es lo que haces? A ver, sí, a ver. ¿Cuál? ¿Cuál quieres? El de hasta abajo, es muy, muy interesante. ¿Sí? A ver, es que lo que yo hago es toser para sentir mi laringe. Ajá. No lo encuentro. Caray, fantástico. Es, Pero es increíble. sí, me hiciste pensar mucho en esa situación y sí, dije, bueno, me voy a atrever, pero sí, es un poquito complicado. Vaya, no, ¿Cómo, complicado, cómo, no práctica. Ay, cómo atrever? Al revés, es un obsequio que puedas hacer eso, es una gran demostración de capacidad de transmitir lo que entiendes aquí, lo que oyes aquí, a la sí, voz. Fantástico, bravo, bravo, un ay, aplauso, realmente un aplauso, realmente, bravo, bravo, sí, bravo, bravo. muchas gracias, Julio. Te felicito, ¿no? Y yo creo que tienes un desempeño pendiente en, Sí, a nivel vocal que te puede conducir a un vínculo creativo, interpretativo a desarrollar, ¿eh? sí, Muy, muy, muy importante, muy, muy importante. sí, de hecho, yo ya tuve un primer acercamiento con una ¿Sí? maestra que vino, creo que era de Sudamérica, no recuerdo ahorita el país, no sé si era Colombia, experta precisamente en esa entonación de voz gutural, pero me decía de bajar y subir la laringe, y es muy orgánico, pero sí, yo estoy muy interesada en el canto del siglo XX, por supuesto. Ah, mira, no sabía eso, pero qué noticia, qué bien, Pues, qué ahí bien. Ah, pues un día hablamos, podemos hablar ya de la voz, según lo entiendo yo, las regiones, los resonadores del cuerpo, que es sí, muy, muy importante, ¿no? bueno, pero lo que tú haces, Julio, es fantástico, o sea, tú lo que haces, Bueno, tú que tienes un manejo gutural de la nariz impresionante, o sea, eso ya, todavía no logro sentirlo, bueno, no. ya, no, bueno, pero no te quedas atrás, ¿eh? Debo decir, y no es fácil haber escuchado a alguien que pueda hacer eso, ¿no? O sea, no sé los demás que perciben, pero yo desde luego lo percibo apreciándolo mucho. Bravo, muchas gracias, qué buena experiencia, fantástica. Muchas gracias, Julio. O sea, No, pues seguiremos aquí. intentándolo, pero lo que tú haces sí es bastante único. Yo No, no bueno, podría. eso es otra cosa, ya eso es, pero no, lo que estás haciendo tiene una potencialidad a nivel interpretativo y creativa que no debes de dejar de desarrollar, nunca, nunca. Pues ahí andamos. Schumann decía que era una obligación de todo músico el cantar. Sí, Era, sí, era muy, muy importante eso. Hay una muy buena película que se llama Clara y Robert, o Robert y Clara, una película alemana, ojalá la puedan ver todos. sí. Espléndida, con Schumann, Brahms también, aparece ahí el Ménage à Trois, ¿no? Que es conocido, ¿no? Es muy, muy buena película, pero de ese personaje tan peculiar para la historia de la música que fue Robert Schumann, ¿no? Gran pensador de muchas cosas, ¿no? Gran pensador del romanticismo, ¿no? Enorme, ¿no? En fin, muy bien. Mauricio, ¿tú qué piensas de lo que acabas de oír de Judith? Quizá no habías oído, ¿no? No, no, no. No había escuchado a Judith A su con la voz. voz, ¿no? Sí, no, sí, hay mucho potencial, seguro que sí. Exacto. Y ahí puede haber algo a desarrollar, claro que sí. Ya.
Claro que sí. Sí, Pues, sí, no, bueno, felicidades también, igualmente, sí. no, muchas gracias, pero por eso pero lo que a mí me parece fantástico lo que haces, Julio, cuando hay cosas que yo digo, es que cómo tiene las sensaciones tan a flor de piel que tú sabes dónde quieres producir cierto sonido que, o sea, yo cuando te oigo lo escucho de repente aquí, o sea, tienes un manejo increíble, o sea, por eso digo, bueno, y yo sí desde hace tiempo canto, pero más bien cantaba en coros, pero esta cuestión de descubrir la música contemporánea, gracias también a la tesis, dije, bueno, pues después de la tesis, pues tal vez yo quisiera desarrollar precisamente este canto contemporáneo. Me interesa muchísimo, muchísimo. Estoy muy metida escuchando los repertorios a partir de los años 50, de Bueno, pues repertorio, cuando regreses a París, sí, date un brinco a Madrid, va, para que tengas un contacto con Fátima Miranda. Le voy a decir a Fátima que cuando vaya a París te contacte. por supuesto, claro, Es una enorme amiga mía, ¿no? Enorme, enorme amiga, es así, casi, casi como de mi familia, ¿no? qué bien. Fátima. Ella me animó a mí a cantar cuando yo le dije que tenía, bueno, que los músicos no sabían cómo cantar mi música. Me dijo, pues si tú la cantas, no se necesita de los músicos. Le dije, no me digas, sí, sí. Le dije, bueno, un día cantaremos a dúo. Me dijo, pero ya está, nos presentamos en el teatro que quieras. Dije, no, hombre, no, espérate, que estoy diciendo, no, si tú estás listo, ya me dijo. Bueno, es lo que ella dice. No, cuando Fátima canta es una profesional así de los más altos vuelos, impresionante, ¿no? Por supuesto. Impresionante. O sea, yo creía que podía cantar mi música, ¿no? Cuando la oí a ella dije, caramba, esta mujer rebasa lo que yo mismo imaginé, pero lo hace exactamente como yo quiero, ¿no? Claro, sí, por eso pues sería fantástico pues poder desarrollar esa línea que siempre me ha interesado y todo esto ha sido pues también gracias a la tesis, a descubrir muchas vertientes y sobre todo cómo se desarrolló el canto, cómo va a partir de la segunda mitad del siglo XX va completamente a dar un giro de 160, 180 grados. Sí, 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 impresionante. sí. No, Sí. ahí hay una revolución, pero tú serás parte de ella, ¿eh? Te Ahí aseguro. Sí, 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 sí. Bueno, con mucho empeño, o sea, con mucho trabajo y ya dedicándote a eso, seguro que tendrás resultados formidables, realmente. Gracias, Julio. Pues digo, mi primer curso de canto contemporáneo fue en 2015, pero después me fui al doctorado y pues ya detuve esa Ah, craso error hacer un doctorado. ya me di Es cuenta. hacer un doctorado a partir de tu voz, o sea, doctorarte en voz, eso sería importante. De Sería veras, en serio, tiene que haber estudios sobre eso, sí. sí. Bueno, Gracias, Julio. no, de nada, no. Sigamos para cerrar esta clase. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gracias. ahí tiene la muestra que nos acaba de dar Judith. Mauricio, estoy pidiendo que participen en el orden en que veo la cuadrícula. Están Mauricio, Marisol, Guillermo, Miguel, Bárbara, Juan Pablo, Daniel y Esteban. Mauricio, ¿o no Sí, te sientes en voz? no. Intenté hacer algo, pero no salió lo que yo quería. No importa, Ni lo siquiera vas a sacar. pude hacer el dibujo. O sea, empecé a hacer ahí una preparación para hacerlo, pero no salió nada. O sea, bueno, es que yo tuve la tendencia a ser muy técnico primero. O sea, quería hacer dos representaciones gráficas, pero me atoré con la primera, ya no. Quería encontrar con precisión la duración y, el, y más o menos la frecuencia, a partir de lo que recuerdo, ¿no? Pero ¿sabes Y qué? ¿Sabes qué está no tiene haciendo? ningún interés, sí. No, el método que estás siguiendo es un método demasiado racional. Vete por la intuición, nada más. No te pongas a analizar, ni a pensar, ni a considerar. Ya, si no me salió bien la duración y en el tiempo. No, hombre, manda eso a volar. No, quería hacer Eso algo no te aproximado de sirve. todas formas, ¿no? No, pero no te sirve. Esa parte no te sirve. Te Ujú. enterarás de ello después. Primero, Sí, reproduce lo que estás oyendo. lo Inténtalo, que inténtalo sucede aquí. es que creo que el ejercicio no me queda claro, porque, por ejemplo, lo que acaba de presentar Judith es una mini creación, vamos a decirlo así. O sea, ella Magnífico. ya se fue de recordar cómo suena ese sonido del aula de clase a proponer una idea musical a partir de ahí.
Muy bien. Y eso está muy bien. Y tú también puedes hacerlo, ándale, ya, déjate de discurso. Sí, lo puedo hacer, pero Ándale. no tengo ningún soporte, no tengo ningún dibujo ahorita, ¿no? O sea, te digo, intenté, pero no. Imagínate el dibujo y lo cantas siguiendo lo que estás imaginando. Imagínate, Pues, imagínate que en tu garganta está tu bueno, mano tallando el lápiz, ándale, sí, pásalo. bueno, en realidad es un ejercicio muy curioso porque estamos teniendo un recuerdo de un sonido que es de un sonido que viene de un gesto de dibujo, Ah, ¿no? que la chanson. Entonces, Ah, que ahí la cuando chanson. sí, pues es que si yo hago el sonido que recuerdo, de inmediato puedo hacer el gesto, y el gesto sería así. Y eso es lo que da. Sí, pero también te da un gallo, sí, pero ¿No? cántalo. No, no, o sea, Pero, ¿qué? Sí, pero está haciendo un kikiriki pero también. si me pongo a crear a partir de la memoria de eso, como lo hizo Judith, pues Sí, entonces yo déjalo. tendría que partir de ahí y voy a hacer el dibujo al mismo tiempo, ¿no? Que Sí, lo sí, sí, canto. ya vas, vamos ahí. ¿No? Entonces esto podría dar una cosa como... ¿No? Por Síguele, ejemplo. síguele, 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 síguele. Eso es una versión, ¿no? No, Ah, sigue, tú sí. síguele, síguele, no, no sé, No, mira, es que se me acaba el aire. Se me acaba el aire, por eso es por lo que no. Judith, como tiene ya, ahí está la cosa, que Judith tiene una cierta práctica, ¿no? No, ya tiene una técnica. No, yo no, yo estoy en pañales con esto, ¿no? Bueno, sí, sí, hago cosas con la voz, pero tiene mucho que no las hago. Voy a hacer otro intento. Em, di de nuevo para que estimules tú mismo tu mente ahora que lo vas a hacer. La descripción que sí, escribiste, Chili. que es muy buena. Ujú. Chillido seco, abrupto, percusivo, incisivo, fugaz, perforante y perturbador, entre Ah, bueno, paréntesis. bastante, bastante detallado para hacerlo, ¿no? Em, lo fugaz es lo que hay que hacer. Ok, muy bien. Entonces, como es fugaz, entonces volvemos al, ¿no? Y aún más fugaz, Síguete. No, 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 no. Síguete, síguete, ¿no? síguete. Son estornudos. Sí, Síguete tú pero, haciendo. pero entonces le tengo que hacer una raya al fugaz, ¿no? Ah, bueno. Sí, pero no quiero hacer ese, justamente, no quiero hacer ¿no? Bueno, no lo No, hagas. Haz, no, otro. no, ¿no? Sin la garganta, pues, así. Ahí está. Ese sí se parece, fíjate. Ese sí se parece A al, ver, de al, nuevo. al A que ver, yo pero recuerdo del Kiss. un poquito más prolongado. Hazlo un poquito más prolongado. La Ah, cámara lenta, pues. mira, es como si estuviera uno tratando de decirle a un niño, ándale, ándale, Ahí cómete está. papilla, ándale. Te has de rogar. Vas, Bueno, no me hago el rogar, es que el ejercicio es crear a partir de la memoria, no es representar la memoria. Entonces es muy bueno, diferente. o sea, a partir de esa experiencia de memoria, prolonga el sonido porque eso te va a permitir, te va a ayudar a Mm, entender cómo se produce. De un solo trazo no lo vas a entender cabalmente. Si te mantienes en ujú. en el proceso de estarlo generando de una sola vez, en un solo intento, alargadamente, vas a pasar por un lugar donde vas a decir, ah, por aquí va la cosa, aquí es donde mi voz se tiene que acomodar de esta o de esta otra forma. Ah, aquí sí, creo que le doy. Vas, inténtalo, ¿verdad? Um, Hazme caso a lo que te sí, digo. claro, sí. Bueno, aquí va entonces la cámara lenta sobre el Vamos, gesto del, ¿no? ya olvida, no, no te expliques, Primero no, hay, no racionalices. ok, Déjate de racionalizar y échate al agua. va. Entonces, se me acabó el aire. No, pero ahí vas, sigue, 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 está muy bien, o sea, te das cuenta que mejora, ¿verdad? La calidad. Sí, hay un sonido que me gustaría poder hacer, pero no lo puedo hacer, es Síguelo. la percusión gutural, pues no lo puedo hacer. Algo quizás, Luego le preguntas a Judith por recado cómo le hace. Te va a dar algún consejo, verás. no, lo que pasa es que el recuerdo que yo tengo comienza con un pico, que es una percusión, ¿no? Ok, Que es, pega el his, tac, y no luego lo sale, expliques y canta, tú ¿no? canta. Entonces, Caray. me voy a saltar la percusión porque me cuesta trabajo, no me sale como quiero.
Pero la voy a hacer para apoyar, pues. Ok, agrégale Se me acaba el aire. Ok, ok. Agrega la y de chillido, como si dijeras che y ye al mismo tiempo. Y por ahí a lo mejor te va a ayudar Mm, a, a No, no se parece a integrar. lo que recuerdo. Bueno, entonces no. Bueno, ya A Mauricio, ver, ya estuvo. Tu descripción verbal fue muy buena, tu resistencia física enorme. Y tu no, incapacidad física, pero ya se me acabó el aire, muy perturbadora. sí, la verdad que sí. Bueno, Pero desde mañana ah, comienza a correr 10 kilómetros, pasado 20, y ya para el sábado, no, sí, no, para el domingo ya unos 30, ¿eh? Para que vais abriendo pulmones. Bueno, sale. Marisol, ok. gracias, gracias. No, no. Gracias. Ay, hola. Hola. Digo mi descripción. Sí, claro. Ah, bueno, yo le puse, no sé si tengo, a ver, rasguño que araña una superficie y al herirla produce un intenso chillido. Por ahí va, está bien, está bien. Nada más que al herirla, bueno, que al... sí, herirla puede estar bien. Sí, herido, sí suena algo de dolor asociado al dolor, pero bueno, en fin, ya esa ya es una visión subjetiva, ¿no? Al herirla, le pones un contenido Sí, es la subjetivo. palabra que... ¿Por qué? Con la que sí, 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 yo diría que al incidir o al impactar o una cosa así, porque herirla ya es subjetivo, ¿no? Estamos hablando ya de una dolencia. Pero bueno, si tú lo vives como una dolencia, cántalo como una dolencia. Vamos ahí. Ahora canta. No sé si lo dibujaste. Sí, un poquito, pero A ver, eso es. no sé si se... No se ve claro. Ah, mira, tu dibujo es bastante. Mira, es interesante porque estás dibujando la parte polvorosa del gis y cómo gradualmente, sí, está bonito. Se va haciendo más delgada y más intensa, ¿verdad? Sí. Exacto, muy bien. Ah, me parece muy buen dibujo de la. Sí, lo que estás dibujando en realidad es el dibujo que produce el gis cuando le ocurre eso. Pero, o el dibujo Ah, de cómo suena cuando se produce eso, porque el gis a lo mejor eh, realiza una recta de izquierda a derecha o de abajo a arriba, y lo que tú estás escribiendo es cómo evoluciona el sonido del gis, que de pronto al final se dispara hacia el agudo, ¿verdad? sí. Bueno, pues canta eso que hiciste, está bonito, me parece muy sensitivo. ¿Puedo Órale, apagar la top, cámara para...? ¿eh? Voy. Sí, Ahí, ya. A ver. No sé si tengo bien configurado lo del sonido, pero bueno, si no se escucha, pues lo repito. ya. A ver, sería algo así. Algo así, ¿se escuchó? Sí, mira, está muy bien. Algo así. Sí, Ajá. no, o sea, ya la parte muy aguda, ya no puedo cantar tan agudo. Pero muy bien, Marisol. Otra vez, por favor. Ajá. Muy bien. Ay, ya no me salió. Así no era. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Caramba. Muy bien el chillido. ¿Cómo lo puedes producir? Está muy bien, ¿eh? Yo me imaginé como cuando el que hacen los carros, cuando como que Ajá. patinan una llanta, no sé. Sí.
Sí, Vale, está bueno. bien. Pero la realización con tu voz es muy buena. ¿Eh? No, gracias. Muy buen oído. Muy buen Gracias. oído y muy buena voz para producir esto. Te felicito. Muy bien. Mira, Gracias, llevas Julio. como 4 clases aquí, ya, ya tienes una capacidad eh, particular para producir algunos de los ejercicios, algunos de los ejercicios que pueden ser tardados en lograr. Muy bien, Marisol. Gracias, Julio. Muy Sí, bien a ti. también me gustó mucho ¿Cómo? Y felicidades a Judith, yo también. ¿Verdad? Sí, no, pues ya Judith es artista de la Cremus. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias. Bueno, ok. Viene Guillermo Leonardini. Mi descripción sería un pitido agudo, estarpado, esturdizo, casi efímero, pinchoso y algo arujoso, de arujas, ¿no? Y entumecedor. Pinchoso, ¿qué es pinchoso? Aquello que pincha, ¿no? Y entumecedor. Y mi Entumecedor. dibujo, sí, Entumecedor, o sea, pero ahí estamos hablando de lo que produce. ahí hay Digo, esa diferencia. Marisol, es cierto, dijo un herido, ¿no? Le ayudó esa imagen para producir el sonido también como algo que hiere, ¿no? Que duele, ¿no? Pero Ya, esa palabra de pinchoso, ¿así dijiste pinchoso? pinchoso, sí. ¿Existe en Bolivia esa palabra? No, no sé. No, Meji- existe pincho, pinchazo, chinchoso, pero no tiene nada que ver, no hay, alguien que es chinchoso es una persona molesta y pesada, pero no es el caso. No. Digo, el diccionario de lengua española recoge modismos de muchos países, ¿no? Sobre todo de América Latina, ¿no? Pero no lo tiene eso de pinchoso. Pero pinchoso no lo he inventado, lo he oído acá. O sea, estoy seguro de haberlo oído. Exacto, sí, debe ser que no han enviado su informe los académicos de la lengua bolivianos al reino, al sumo reino español de la lengua, ¿no? Pinchoso, ¿qué podría ser? ¿Qué quieres decir con pinchoso? Lo de Ah, choso es lo que hace lo hace lento, lo hace como si una llanta tardara en desinflarse, está pinchosa, ¿no? no tanto, me refiero más como un tacto, ¿no? Te pincha, te la Ah, tocas y te pincha, o sea, pinchoso de te está pinchando, digamos. Pero no te es pinchante, pinchado o así. pinchante, ¿no? ¿Por qué pinchoso? Pinchante podría ser. Pinchante, sí, pinchoso. Bueno, ok. A ver, vas, Guillermo. Y mi dibujo, el silencio parece un poco al de Marisol, porque también me imaginaba el his con el sonido al A ver, mismo tiempo. acércalo un poquito más. Muy bien. Y yo lo canto. Eh, Pero mi canto no es entumecedor ni pinchoso, ¿no? Pero algo así. estás a punto de producir un multifónico que es... Por ahí va, pero no lo dejas. Sí, Haz la vocal un poco más amplia. Ahí hasta me mareé, caray. a ver. No me sale. Mira, Guillermo, mi consejo comienza en una vocal que te acomode y poco a poco ve buscando cuál sería la sonoridad que estás, que persigues, ¿sí? Ve modificando esa vocal hasta que la hagas cada vez más chinchosa o pinchosa o pinchante, ¿sí? O sea, comienza con una A, por ejemplo, pues. Y ahí ya ya suena como a ñ, ¿no?
todavía no es eso, pero dentro de esa ñ, no estoy diciendo ñ, por ahí, pero todavía no. A Pero, ver, ¿ves? O sea, cómo buscarlo es muy importante. Hay que tomarse el tiempo. No, no se puede hacer de una vez. Eso es lo que se hace en la educación tradicional. No lo podemos lograr de una vez, a menos que seamos grandes, grandes expertos como nos acaban de mostrar Judith o Marisol, ¿no? Que son así, sí, pero nosotros somos, digamos, todavía poco duchos en poder hacer, en poder controlar todo lo que hace, todo lo que hace nuestra voz. Tenemos que irnos de poquito a poquito. Entonces ya. comienza con una posición cómoda en tu voz y a ver, ¿y si le hago esto, qué pasa? Ahí, por allá. ¿Entiendes? Algo, Sí. algo, ¿no? Tú estás buscando el gallo del gallo, ¿no? Cuando el gallo dice que tiene el jodler, ¿no? De los Alpes. ¿No? Mm, No sé Pero. exactamente. Estaba tratando de presionar la garganta para que se quiebra un poco. ¿Eh? A ver, ok, búscale que todavía genere más ese gallito. Ahí vas. Más intensamente, con más presión. Échale más presión. Presiona más todavía. Estoy un poquito resfriado y ahora me está doliendo. Como decían los ladrones de un banco, me ganan la risa y se tapaban la boca, ¿no? Se habían roto los dientes de un culatazo. Dice, no, entra tú, no, yo no me gano la risa. Y ya no tenía dientes. Entra tú, que ahí me gana la risa. Vas. A ver, ya. ¿Te das cuenta que Ese haces un último era, sonido ¿no? como si Por hubiera ahí un va. claxon detrás y dices que hace- ¿Eh? ¿Te acuerdas? ¿Lo oyes? Sí, sí, sí. Como si dijera eo, eo, ¿no? Ahora, si ya te vas de la E a una I y ya no vas a la O, haces. No sé, por ahí hay que buscar. No te doy mi solución, no tengo la solución para lo que tú estás produciendo, pero cada solución tiene su caminito, ¿no? O sea, tú intuyes que si le sigues el proceso es esto. Hay un caminito por el cual si tú continúas, que se va a producir. Cuando yo digo presión, quiere decir que no le pongas fuerza al sonido hacia afuera, sino en el punto donde estás emitiendo. ¿Sí? Ya. O sea, por ejemplo, presión es amplitud, pero es amplitud en la emisión. O sea, no es ¡ah! No, sino es ¡ah! Se siente que estoy con una gran intensidad, pero no hay mucho sonido. ¿Por qué? Porque no estoy emitiendo voz, ¿no? Y en realidad esto es no emitir voz y emitir esos chillidos que andan por ahí en nuestro aparato fonatorio, que no sabemos utilizar, que no utilizamos suficientemente, pero que nos sirven mucho para cantar, para hacer música y para resolver lo que oye nuestro oído. Ahora, fíjate en una cosa, comienza a cantar y escucha el sonido y ve lo siguiente.
Tú escúchalo, ahí debe de estar. No lo pierdas de oído. Se me trabó el aire. Te vas acercando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, Hay que bueno. buscarlo. ¿Eh? Hay que buscarlo, Tronralma. Exacto. En una semana va a ser perfecto. Vas a ser experto en chillido A. Después ya harás otros, ¿no? Pero no cejes de buscarlo. Puedes incluso al final de la clase, ya son las 9, caramba, se me está enfriando la ensalada. Siguiente. Tú sigue probando, pero vamos a ver ahora, Miguel. Gracias, Guillermo. Sigue probando, ¿no? Por ahí vas bien y cada vez salió mejor. Buena señal. Vas, Miguel. Gracias, Julio. Bien, a ti. Miguel. Sí. Ya. Ok, bueno, pues en cuanto a la descripción, pues la descripción verbal, pues es un sonido chirriante, estridente, penetrante, incisivo, chilloso, muy brillante, delgado, afilado, condensado y muy apretado. En cuanto al dibujo, Otra vez pues un adjetivo que termina con oso. Pinchoso y chilloso. sí. Que no suenan a chillido, ¿no? Ok, vas. Y pues bueno, del dibujo, pues como que quise resaltar mucho esta parte Ah, mira. brillante, no sé si se alcanza a notar ahí, Sí, como que quise, que sí, como que fuera, pues que se notara como ese brillo eh, particular que sí me llama mucho la atención es cierto. de ese sonido. Em, y pues Es bueno, cierto que al producir el dibujo, es decir, el trazo que deja, va a ser brillante y va a ser ujú, opaco el del gis normal, común y corriente. Tienes toda la razón, muy buena observación. gracias. Sí, pues como que cuando lo escucho, como que eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Como esa parte muy brillante. Y en cuanto a a la exploración con la voz, pues traté de buscar una forma de que sonara ese sonido brillante, pero bueno, pues todavía continúo ahí como explorándolo. Entonces, pues sería algo más como, también tiene que ser algo muy agudo, entonces sería algo como, no, más arriba. No. Algo así. Es todavía muy Eh, puro tu sonido. ok, ok, Es decir, es un sonido, está bien, lo agudo es fantástico, pero es todavía muy puro. ok, o sea, ensuciarlo más. Bueno, yo creo que tiene que tener más impurezas Ujú. porque para hacer un chillido es muy amable todavía, ¿no? Ah, ok, ok. Ah, ok, sí, 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 sí. Sí, es Ok. a ver, ¿cómo chilla un gato? Pues no nos chilla bastante, a ver, jálalo bien así, jálalo, zarandéalo un poquito, y ya, de pronto se va a poner con los pelos de punta. Pues igual la voz tendría que ponerse con esa forma, ¿no? Como, Ok, eh, sí, sí es cierto. Sí, irritada, ¿no? algo. ¿Cómo podría uno, en ese caso, de pronto, que no saliera tan puro? ¿Qué recomendaciones hay para... Oír, oír Ok, que de pronto van a aparecer impurezas, entra en ellas. ok. O sea, Ah, yo ok. tengo, por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, Ah, ok. utiliza la y y la Yi- ch, Ok. y verás que ahí mismo trata de cantar, no tanto con los dientes hacerlas, sino hacer Ah, que suenen en la voz, que es como si estuvieras imitando
esa Y. Ah, ok, ok, ok. Ahí está. Ahí lo tienes, ahí tienes dos voces, ¿verdad? Ahí tienes dos voces. Estás... Hay dos, una granulada, una articulada así como de muchos puntitos, y otra. Ahí está. Ah, ok, ok. Y ahora en el agudo sale es mucho mejor. Se convierte en una materia muy, muy ríspida. Lo hace más ríspido, ¿no? Sí, Esa es sí, una claro. fórmula. Puedes encontrar otra. Ya nos explicarán, cada uno de ustedes encontrará una fórmula. Y eso es lo más interesante del caso, que no hay una solución única, sino hay tantas soluciones como individuos. Ujú, ujú. Ok, ok, listo. Bueno, ¿Vuelvo a hacerlo sí, o sí, sí, hazlo, ok, hazlo una vez más. ok. Por ahí va. Podrías ahí de pronto ya fantasear más cómo jugar con ello. Ahí vas. Trata ahora de hacer que se mueva un poquito más fantasioso y verás que vas a encontrar nuevos elementos con los cuales jugar o con los cuales cantar, con los cuales articular mejor. ¿Vas? ¿Prueba? Ok. Métele más fuerza todavía. Gradualmente ver echando más fuerza, más fuerza, más fuerza. Ok, Verás cómo ahí va a salir alguna. ok, ahí va. Más fuerza. Fijaste que estabas de pronto cantando dos voces, una un poquito más aguda que la otra. Sí, 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 sí me di Bueno, cuenta, sí. continúa explorando hasta mañana en la mañana. Aquí, aquí seguimos. Gracias, Miguel. Ok, gracias, Mejor, Julio. ¿verdad? Sí, mucho, Interesante. Interesante como bastante, experiencia. Ok. bastante. No sabía que se podían generar dos notas y sí, cuando lo percibí que No como, ah, son dos mira, notas, no son dos notas, bueno, maestro de conservatorio. es cierto. Mira. Ok. Ah, súper increíble, Claro que increíble. podemos cantar varias voces. Ujú. Tenemos muchas voces, claro que sí. No más cuestión de creer que las tenemos y con eso ya progresamos. No, no es tan increíble. Ok, Es posible. ¿Ok? totalmente. Listo. Bueno, Muchas gracias, Julio. de nada. No duermas esta noche hasta que mañana tengas algo nuevo. ¿Ok? A eso Sí, de las señor. 11 de la mañana ya tendrás algo nuevo ya y podrás echarte una siesta. Bueno, pues chao. Gracias. A ti, chao. Bárbara, ¿qué tendrías, Bárbara? A ver, en descripción dice, Casi, casi no se oye tu micrófono, ¿eh? Adiós, Daniel. Chao. ¿así? Sí, a ver, vienes. Ahora sí. Dibujo y canto. Ah, un punto claro que se me gustó. Incisivo, brillante y agudo. ¿Ok? Lo hice así para que pudiera. Ay, Muy simple, bien. y me coloco. ¿Dónde comienza y dónde termina? Digo aquí y ya coloco. Ok, muy bien. Entonces cántalo, Bárbara. Intenta.
Dale. También estás a punto de producir dos voces, ¿verdad? Así, ¿no? ¿Otra vez? ¿Eh? De pronto hay una ñe, ¿verdad? Esa parte del ñe, busca hoy o mañana, ya cuando tengas tiempo, busca explorar esa ñe. Eso, porque ahí dentro de ese ñe hay una gran riqueza de armónicos. Bueno, ya estamos cesando, Bárbara. Chao, Bárbara, a descansar. Está bien, gracias, Bárbara. Ya descansa, pues. Juan Pablo, sí, ya son las 9:20 casi. Vamos ahí. Tu dibujo, Claro. guión verbal. A ver, me puesto acá. Y yo creo que me subo acá. Y este es mi dibujo. Espero que se alcance a ver. Sí, 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 sí. Es de esta parte que estoy señalando hacia esta parte. Ah, ok. Al contrario del dibujo de Bárbara, en donde comenzaba más fuerte y terminaba más delgadito, el tuyo comienza muy delgadito y termina más fuerte. Están expresando, uno está expresando cómo se convierte en un agudo y el otro está expresando cómo se convierte en algo con gran presión. Son dos sentidos del dibujo. Bien, vas, Juan Pablo. Claro, doy mi descripción verbal. Sí, claro. Es un sonido, es un chillido seco, sólido que perfora, es incisivo y además, se me fue la palabra, es arrugado. Arrugado, ¿ok? Que perfora, eso ya es otra cosa. Que perfora, ¿cómo Sí, será? tiene. ¿Será Entonces, penetrante o...? penetrante le cambiaría. Perfora sí, es más bien una máquina, ¿no? Un taladro, ¿no? O sea, en realidad, el sonido podría decir que se parece a un taladro, ¿no? Claro, justamente así se parece el sonido, justamente con eso lo estaba. O al barrido de un taladro, cuando se barre un taladro, ¡pi! Y así, ¿no? Justamente Ok. eso traté de hacer con mi voz. A ver. Lo intenté varias veces y me salió pocas, la verdad. Pero vamos a ver qué tal sale. Ah, pues. Entonces, a ver, me subo el volumen para que se escuche más. Esperen, es más. Ya está cerca de... Sí, sí, sí. El sonido de gallo también está muy cerca. No está nada mal. Ahora, trata de que no sea tan corto, sino hazlo más lentamente. Tómate más tiempo. Y Claro. entonces explora esos sonidos ricos, llenos de armónicos, multifónicos, A ver, entonces. lentamente, sin prisa. Está haciendo el sonido aspirando, ¿verdad? Sí. Ah, ya, ok. Son los sonidos más fuertes que podemos producir. Ok. Bueno, sigue intentando, Juan Pablo. Me parece muy buena y muy buena esta experiencia. Muchas palabras, mucho texto, mucha exposición, mucho discurso de mi parte, pero al final, excelentes resultados en todos y cada uno. Me alegra. Bien, gracias, Juan Pablo. Y gracias a todos. Muchas gracias, Judith, Marisol como grandes intérpretes y Miguel Latorre ya se está iniciando y Juan Pablo también. Bueno, quedaron los 4 mosqueteros. Muchas gracias a ti, Julio. Bueno, chao. Hasta luego, Julio. Hasta Chao, luego. descansen bien, ¿eh? Chao, gracias por todo. Chao, fue una clase muy interesante. Chao, Chao, bye. Julio, muchas gracias. Julio, chao. Chao, Buenas noches. chao, bye.